Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 3 del cuarto módulo del curso online sobre informalidad y sus múltiples dimensiones en América Latina. Con la sesión tercera de este último módulo 4, dedicado a las metodologías de investigación, vamos a realizar un cambio en el enfoque metodológico para el análisis de la informalidad, ya que mientras que en las primeras dos sesiones hemos llevado a cabo una aproximación a las metodologías cuantitativas o indicadores de informalidad que se obtienen mediante operaciones estadísticas, en el caso de las sesiones 3 y 4 vamos a debatir, aunque sea breve y sintéticamente, sobre la perspectiva cualitativa. Como es evidente, en estas dos cortas sesiones de no más de 15-20 minutos que podemos dedicar a la introducción de esta perspectiva de análisis, no podremos desarrollar en profundidad los fundamentos de la metodología cualitativa, ni tampoco profundizar en la aplicación de estas técnicas al estudio de la informalidad. No obstante, intentaremos introducir algunas de las cuestiones básicas con el objetivo de estimular el interés de los y las participantes en el curso a la hora de tener en cuenta esta perspectiva que tiene un gran valor en la investigación sobre el trabajo informal. En la diapositiva que pueden visualizar tienen la relación de las sesiones en que se ha dividido este módulo online. Como pueden apreciar, las dos primeras sesiones han versado en torno a los temas de la medición y elaboración de indicadores. Sin embargo, la investigación cuantitativa sobre la informalidad presenta, como saben, importantes problemas no solo en cuanto a la disponibilidad de datos, sino también en cuanto a la conceptualización y definición de las dimensiones de la informalidad. Por esta razón presentamos la opción cualitativa como un recurso que debe incluirse necesariamente para complementar la investigación cuantitativa cuando su objetivo va más allá del conocimiento de la incidencia que la informalidad tiene en un contexto. Es decir, cuando pretendemos profundizar en la naturaleza de las dinámicas que determinan cómo se produce y se reproduce. La inclusión de la perspectiva cualitativa nos permitirá concluir el proceso de investigación sobre la informalidad, dotando al análisis de una perspectiva holística y sistémica en la que estarán incluidas gran parte de las facetas y propiedades más importantes de la informalidad, de tal manera que el resultado de la investigación no solo facilitará su cuantificación, sino también su comprensión. Y para ello nos centraremos a lo largo de estas dos sesiones 3 y 4 en la perspectiva cualitativa, que abordaremos en primer lugar a partir de las limitaciones de la investigación cuantitativa, lo que nos permitirá conocer cómo se complementarán ambas en un mismo proceso de investigación. Y finalmente en la sesión 4 nos centraremos más en los procesos que caracterizan el análisis cualitativo y presentaremos algunos ejemplos en el estudio de la informalidad laboral. En esta diapositiva tienen el guión de la organización de los contenidos de esta sesión, que como ven se desarrollará en dos apartados que se refieren, por un lado, a las limitaciones en la disponibilidad de los datos sobre la informalidad y por otro a las limitaciones derivadas del análisis cuantitativo cuando logramos llevarlo a cabo. Estas dos limitaciones nos servirán para establecer la importancia y fundamentación de la perspectiva cualitativa sobre la informalidad que desarrollaremos luego en la sesión 4. Vamos a empezar. En primer lugar, como ya hemos podido debatir en los módulos anteriores, el trabajo informal, a diferencia de lo que ocurre con las dinámicas laborales que se desarrollan dentro de la formalidad, no está sometida a ningún procedimiento administrativo de registro que permita tener un conocimiento censal y sistematizado del movimiento y de las características del trabajo informal, como por ejemplo las altas en los sistemas de seguridad social o de las actividades económicas.
Esta circunstancia compromete la capacidad del análisis cuantitativo en al menos dos niveles que seguidamente resumimos. En esta diapositiva se detallan las limitaciones de los datos con relación a la contabilización. Como saben, conocemos el número de trabajadores y trabajadoras informales que participan tanto en los sectores formal como informal a partir de proyecciones de los estudios de panel de hogares o de encuestas de población activa. A pesar de que en la mayoría de los países se llevan a cabo operaciones estadísticas mediante muestras en las que se recogen con mayor o menor éxito las distintas situaciones laborales y de trabajo, en comparación con las situaciones de trabajo formal, no se dispone de un registro que abarque toda la actividad informal. Además, la operacionalización de la informalidad como concepto teórico y analítico, a pesar de incorporar las directrices de la Organización Internacional del Trabajo con relación a su definición y metodología para la medición, todo este proceso se lleva a cabo con la introducción de variantes que los operadores estadísticos a nivel nacional consideran necesarias para definir y contemplar la informalidad desde la realidad económica y social singular del país. Esta limitación supone, a su vez, tres limitaciones más específicas. En primer lugar, la informalidad no está censada. A diferencia de lo que ocurre con el trabajo y la economía formal, que se mide a partir de los registros de movimiento del trabajo. Esto supone, como es lógico, un menor nivel de precisión como el de cualquier estimación. En segundo lugar, la cuantificación del trabajo informal se lleva a cabo a partir de estudios que no se diseñan con el único objetivo de conocer las magnitudes y las dinámicas de la informalidad, sino para ofrecer una visión general del mercado de trabajo, como los paneles de hogares o encuestas de población activa. Por lo tanto, los procesos de operacionalización no dependen exclusivamente de la necesidad de análisis o de medición del trabajo sector informal, sino de un conjunto variado de dinámicas y magnitudes del trabajo entre las que encontramos la informalidad. De ahí que la informalidad se sintetiza en un conjunto reducido de conceptos y dimensiones, lo que nos permite conocer básicamente su magnitud. Este tipo de operaciones estadísticas, salvo por el hecho de que están patrocinadas por una misma institución, pueden ser considerados próximos a los estudios ómnibus, en los que se recopilan datos sobre una amplia variedad de temas durante un mismo proyecto. Y finalmente, en tercer lugar, la carencia de registros y las divergencias en la operacionalización de las definiciones, conceptos y dimensiones dificultan el análisis comparativo, incluso a nivel sumatorio, dado que algunos países, a pesar de seguir las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, tienen distintos criterios de regulación de la actividad económica y laboral. Este es el caso de la inclusión en la operacionalización de la actividad informal de las empresas no inscritas, para las que los países aplican distintos criterios en el proceso de inscripción. En el siguiente cuadro mostramos las diferencias que existen en términos de fuentes de datos entre las fuentes de información para el trabajo formal e informal. Bien, en esta diapositiva presentamos las limitaciones de los datos que se producen al no recogerse en una misma operación datos de informalidad junto con otros aspectos importantes para su estudio. Como consecuencia de la limitación que implica la focalización de las operaciones estadísticas y los registros de empleo sobre el mercado de trabajo a variables muchas veces estrictamente del trabajo, la naturaleza de la informalidad no queda suficientemente reflejada en todas sus dimensiones sociales explicativas. Es decir, que en el mejor de los escenarios posibles que definimos como aquel en el que, de forma directa o indirecta, sea posible la caracterización de la informalidad,
la naturaleza de esta dimensión del trabajo no regulado no puede analizarse en relación a otras variables al no estar disponibles en la misma operación. Por ejemplo, informalidad y explotación infantil, informalidad y género, informalidad y movilidad social o informalidad y tecnología. Bien, una vez hemos examinado las limitaciones derivadas de la disponibilidad de los datos, vamos a analizar qué es lo que sucede al proceder a su análisis. En este sentido, identificamos tres tipos de limitaciones. En primer lugar, y siguiendo el análisis de las limitaciones que define la propia Organización Internacional del Trabajo con relación a la construcción de indicadores de informalidad, el concepto de sector no estructurado se mantuvo conscientemente flexible a fin de dar cabida a las diferentes situaciones y necesidades específicas de los países. En la práctica, ello ha dado lugar a una recopilación de estadísticas nacionales sobre ocupación en el sector no estructurado y los países han informado sobre su variación preferida de los criterios establecidos en la resolución internacional. Otra vez volvemos al ejemplo anterior, en el que mencionamos que algunos países aplican el criterio de las empresas no inscritas, pero los requisitos de inscripción pueden variar de un país a otro. Otros aplican el criterio de ocupación de tamaño únicamente, que también puede variar de un país a otro, y otros países aplican una combinación de ambos. Como consecuencia de las diferencias nacionales en cuanto a las definiciones y la cobertura, la comparabilidad internacional de los datos del sector no estructurado comunicados por los países es limitada o al menos es artificial. Ello tiene que ver principalmente con las limitaciones de una metodología cuantitativa, con las limitaciones que una metodología cuantitativa encuentra a la hora de llevar a cabo las fases de conceptualización y operacionalización, máxime cuando tiende a satisfacer las necesidades de recopilación de datos sobre una misma dinámica, como es la informalidad, en espacios distintos y con realidades distintas. En este aspecto, la perspectiva cualitativa estará más dirigida al análisis y comprensión de los significados de la informalidad en la vida de las personas, permitiendo conocer su impacto real. En segundo lugar, tenemos los problemas de comparabilidad de los datos para la medición del sector no estructurado, que se deben especialmente a los siguientes factores. Aquí los tenemos enumerados. Diferencias en las fuentes de datos, diferencias en la cobertura geográfica, diferencias en las ramas de actividad económica abarcadas, diferencias en los criterios utilizados para definir el sector no estructurado, por ejemplo, el tamaño de la empresa o el establecimiento frente a la no inscripción de la empresa o el trabajador, diferentes límites utilizados para el tamaño de la empresa, inclusión o exclusión de los trabajadores domésticos remunerados e inclusión o exclusión de las personas que tienen un empleo secundario en el sector no estructurado pero cuyo empleo principal está fuera de ese sector. Al igual que el concepto de sector no estructurado, el concepto de sector no estructurado de ocupación se diseñó de manera que permitiera a los países dar cabida a sus propias situaciones y necesidades. Esto hace que la comparabilidad de la informalidad entre los países se siente sobre las bases de algunas definiciones artificiales que no recogen con precisión los matices y aspectos de la informalidad. Dada la falta de comparabilidad internacional que se deriva de la flexibilidad de los conceptos, la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo elaboró una serie armonizada sobre el sector no estructurado y el sector no estructurado de ocupación. Esto se logró aplicando una ruta de navegación coherente en el procesamiento de los archivos de microdatos de los hogares para definir la unidad de producción y la naturaleza del trabajo, reduciendo así en gran medida la variabilidad de las definiciones utilizadas en los distintos países. Sin embargo, esto no implica que todos los criterios puedan aplicarse por igual,
ya que el cuestionario de cada país contendrá diferentes conjuntos de preguntas. Por ello, las cuestiones de comparabilidad siguen existiendo incluso en las series armonizadas. Como era de esperar, puede haber diferencias significativas entre las cifras comunicadas por los países y la de la serie armonizada, a pesar de que se basan en las mismas encuestas de hogares. Finalmente, la elaboración de un enfoque multidisciplinar y regional que incluye una conceptualización apropiada y eficaz para aprender las dinámicas y situaciones de informalidad de un contexto no pueden elaborarse exclusivamente sobre la base del análisis de indicadores cuantitativos procedentes de operaciones estadísticas que, a pesar del gran esfuerzo llevado a cabo para obtener índices sintéticos que permitan la cuantificación de la informalidad, estos no dejan de ser artificiales y un producto estadístico, máximo cuando estos proceden de fuentes excesivamente robustas que se han conseguido elaborar con mucho esfuerzo para establecer una línea comparativa mínima. En el gran esfuerzo metodológico para establecer estas líneas de comparación, a partir de las operaciones estadísticas nacionales, se cede en la exclusión de ciertos indicadores, aspectos, dimensiones, variables, que sin embargo son muy valiosas para conocer la naturaleza de la informalidad en situaciones concretas o incluso aspectos concretos de la informalidad que afectan a realidades distintas. En la siguiente sesión vamos a presentar algunas de las características de la metodología cualitativa que son de utilidad para abordar la adecuada conceptualización de la informalidad. También veremos a través de las propuestas cualitativas, también veremos cómo a través de las propuestas cualitativas se puede apoyar el proceso de interpretación de los análisis estadísticos descriptivos y comparativos sobre la informalidad, así como la profundización sobre el impacto de la informalidad en otras dimensiones sociales. Finalmente veremos cómo a través de esta metodología se puede generar espacios de debate y presentaremos algunos ejemplos de investigaciones cualitativas sobre la informalidad que nos podrán servir de guía. Así que muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión.